ya se sabe, pero vale la pena reiterarlo. México celebra el próximo 2 de junio las elecciones más grandes de su historia en términos de la cantidad de cargos de elección popular que han estado en disputa. Y pues en un contexto de un país en el que hay una gran violencia propiciada por los grupos del crimen organizado, pues esto genera preocupación. En las elecciones de 2021, las de hace 3 años, hubo una gran cantidad de candidatos hostigados, amenazados, agredidos e incluso asesinados. Y bueno, en una elección, en un entorno todavía más complicado desde el punto de vista de la seguridad pública que el de hace 3 años, y con mayor número de cargos, como decía yo, pues es todavía más preocupante. La organización civil Data Cívica informó que al menos 5 candidatos o aspirantes a cargos de elección popular murieron asesinados en México durante el mes de enero. El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 19 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló su informe Votar entre balas. Y vamos a platicar de ello con Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, eso es enero. Incluso este mes de febrero han continuado estos casos. Así es. De hecho, nosotros hemos documentado este tipo de violencias desde 2018 a lo que va de 2024 y efectivamente lo que vemos es que la violencia que hemos reportado, documentado durante estos primeros 2 meses del año, hasta ahora enero ha sido el mes enero, en comparación de los años anteriores que hemos documentado, más violento y con más incidentes. Recordar que nosotros en Votar entre balas documentamos ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental y también contra instalaciones de gobiernos o partidos. A la fecha de lo que desde 2018 hemos registrado en México 1,666 incidentes de este tipo y bueno, efectivamente, como mencionas, este año va a ser se van a celebrar las elecciones más grandes del país con elecciones concurrentes y lo que hemos visto es que a pesar de que este tipo de violencia se concentra a nivel municipal y a nivel local, en realidad sucede en gran parte del país. Si bien está concentrada en algunos estados, los primeros lugares que ocupan esta lista son Veracruz y Guerrero. Y bueno, lo que hemos ido viendo, así como tú también mencionas, es cómo ha ido creciendo la violencia en lugares específicos. Por ejemplo, en Guerrero hemos documentado violencia dirigida no solamente a personas que están siendo candidatas a puestos de elección popular, sino también, por ejemplo, una gran incidencia de ataques a personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública, así como policías, ¿no? Y vamos viendo cómo va aumentando poco a poco este tipo de eventos, por ejemplo, en lugares como Coyuca de Benítez, en donde hemos documentado violencia hacia policías, posteriormente hubo un asesinato al secretario de Seguridad, después hubo un asesinato al presidente municipal y bueno, ahora en los últimos meses se ha documentado también violencia y asesinatos a candidatos a cargos populares, ¿no? Entonces, pues creo que un poco lo que nos indica esto es el 2024, las elecciones, este periodo electoral vienen pues probablemente con una ola de violencia muy importante ¿En qué que no lo hemos notan visto antes. ustedes? ¿En qué, digamos, cuáles son los indicios? Me parece una conclusión razonable, pero sí yo puedo decirlo, pero tú has estudiado el tema y por eso me interesa mucho tu punto de vista, Mónica. Pues hemos visto cómo ha crecido la violencia, particularmente, bueno, el año pasado, el 2023, a pesar de que no hubo elecciones más que en 2 estados, fue ya registrado como el año en donde tuvimos más violencia, nosotros le llamamos criminal electoral, y la documentación que nosotros hacemos tiene que ver justamente con una metodología en donde revisamos la violencia proveniente de grupos de crimen organizado, ¿no? Y el análisis es ese, hay un control no solamente territorial por parte de los grupos de crimen organizado, sino también hay un control político que en el momento de las elecciones
pues es un tipo de control que se tambalea, ¿no? Que se tiene que renegociar, que en muchos casos esto genera como ciertos shocks, ¿no? De negociación que se tienen que llevar a cabo por parte de los grupos criminales. Y es importante decir también que vemos no vemos un patrón por partidos políticos. En realidad esto es algo institucional, ¿no? Sí. Y bueno, eso nos habla de el tipo de control muy amplio que tienen ya los grupos de crimen organizado a nivel local, que incluso llega a un control social que es un poco más difícil de observar, pero bueno, Pero está ahí ahí, presente ¿no? también. Oye, Mónica, se me termina el tiempo y no quiero dejar de mencionar o de pedirte que menciones dónde podemos encontrar el estudio completo. Claro, pueden encontrarlo en votarentrebalas.datacívica y en nuestras redes Data Cívica. Ahí con mucho gusto pueden revisar la información. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes.